Hola a todos, soy Eva Plaza, mediadora familiar interestelar del canal de yocrezco.com. Bueno, en fin, ya por fin me he decidido a grabar vídeos. Es algo que tenía que suceder en algún momento, pero esas cosas tienen que suceder cuando tienen que suceder y ahora es el momento. Entonces, me alegra un montón de estar con vosotros para poderos comunicar todo lo que siento, recibo, que he de transmitir y que esto os ayude a ampliar conciencia y a seguir avanzando en este camino de crecimiento personal, espiritual, que nos ayude a llegar a la unidad. Este mensaje está especialmente dirigido para todas las personas que en este momento se encuentran en conflicto con su familia, con sus amigos, en conflicto con las relaciones que mantienen más cercanas, que al final esos conflictos son conflictos muy dolorosos. Llevo desde los 16 años viendo conflictos familiares y trabajando con ellos. Siempre he querido entender el por qué estos conflictos sucedían y solo cuando yo pasé por los conflictos personales más importantes de mi vida pude entender progresivamente por qué la razón de esos conflictos, el por qué se tenían que dar y qué es lo que nos podían enseñar. Entonces, yo quiero ahora compartir muy resumidamente algunos conceptos básicos que os pueden ayudar a estabilizar vuestras relaciones familiares desde el amor y desde un gran aprendizaje. Entonces, mirad, os voy a decir qué sucede. Es muy sencillo, es muy sencillo. Nosotros tenemos que trascender la dualidad, que significa eliminar el concepto de lo que son los opuestos. Los opuestos existen, pero los opuestos se dan en tercera y en cuarta dimensión. Los opuestos en tercera y en cuarta dimensión, que también están en quinta, en tercera y en cuarta, esos opuestos se enfrentan. Existen varias dimensiones, como muchos de vosotros ya sabéis. Aquí ahora mismo en nuestro planeta Tierra podemos vivir en tercera, en cuarta y en quinta dimensión. Nosotros hemos venido para, de alguna forma, en familias estelares, en conjunto de familias, un conjunto de personas que forman una familia, pero hemos venido en comunidad, digamos así, para aprender entre nosotros y para que la familia sea el gran laboratorio de aprendizaje y de trascender la dualidad. Entonces, para eso tenéis que entender qué es lo que sucede y por qué se producen los conflictos. Porque si te quedas solo en lo que es la discusión, en lo que es la pelea, la riña, el por qué, no sé qué, en todos los temas estos de la matriz, pues al final no aprendes y no entiendes el por qué. Y así pasan todas las cosas que pasan. Las familias se enfrentan, los hijos se separan, las parejas se divorcian, se separan, una pareja de hermanos gemelos se separan, ese hermano con el que mejor te llevabas en tu infancia, al final le dejas de hablar, ese padre que querías ya lo consideras como un extraño, esa madre tan maravillosa resulta que se convierte en una alienígena para ti. Y entonces al final toda la familia entra en conflicto y todos esos conflictos son muy dolorosos y te llevan además a lo que es un sufrimiento interno muy grande que es importante transmutar y es importante entender. Entonces, yo os voy a decir varias claves que os pueden ayudar a dar una luz en el camino a todos esos conflictos que ahora mismo, en este momento, están viviendo las familias en general y sobre todo la familia estelar. Entonces, vamos a ver. En tercera y cuarta dimensión, los opuestos se enfrentan entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros hemos encarnado aquí siempre cerca de un opuesto, porque el opuesto, aquella persona que es diferente, aquella persona que te enseña la otra visión de las cosas, otra forma de ver tu realidad, esa persona es la que más te puede ayudar a entender. Lo que pasa es que todos nos hacemos lo que como es
empezamos a crecer en la vida, empezamos a aprender, nos educamos, aprendemos cosas y entonces vamos elaborando un sistema de creencias. El sistema de creencias lo vamos integrando y forma parte de nuestra zona de confort. Entonces, ahí es donde nos sentimos seguros. Nos sentimos seguros porque ya tenemos un sistema de creencias que nos hace ver, bueno, pues por aquí, yo ahora pienso así, soy así, yo ya estoy estabilizándome, encuentro dónde está el camino, ya me siento más seguro de mí mismo y entonces elaboramos como una especie de trinchera alrededor nuestro que diga, ya he llegado, vamos, a lo más de lo más. Ya entiendo cómo funciona la vida, ya entiendo cómo funciona el mundo, ya entiendo cómo funcionan las relaciones, ya sé quién soy y ahora ya estoy seguro. Y en ese momento es cuando tú te atrincheras en esa realidad y empiezas a vivir una realidad que tú vas creando en base a todo lo que has asociado como parte de ti. Pero claro, eso sería muy fácil, ¿no? Sería súper fácil que estuviéramos navegando en ese barquito de confort donde todo funciona estupendamente, no hay conflictos, las ideas a las que tú has llegado, las creencias en las que tú te has quedado instalado son las que funcionan, todo va muy bien. Y claro, aquí aparece nuestra familia estelar, nuestro gran laboratorio de aprendizaje. Y esto es aplicable a todas las familias. Entonces, y ese laboratorio de aprendizaje aparece tu hermana, que es tu otro yo, pero es tu opuesto. Aparece tu pareja, que primero era tu novio, que luego se convierte en tu marido, que luego tal, y al final no sabes cómo, era maravillosa o maravilloso, te llevas fenomenal, os entendíais y estabais súper enamorados, pero de pronto se convierte en tu enemigo. Ya tenemos a tu hermana de enemigo, a tu pareja de enemigo, a tu madre de enemigo o a tu padre de enemigo, a cada uno quien le toca. Pero siempre al final aparece nuestro opuesto para darnos por saco. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es esa persona que en tercera y en cuarta dimensión, solo en esas dimensiones, se dirigen a ti contándote su realidad. Y en ese momento, tú que recibes esa realidad que es tan distinta a la que tú te habías configurado, se convierte en un peligro para ti. ¿Y por qué? Porque te saca de tu zona de confort. De pronto, sientes como que esa realidad que te están planteando, disuelve tu propia realidad o puede hacer que se ponga en riesgo la realidad que tú te habías creado. Y en ese sentido, cuando tú recibes esa información tan distinta, que es la única que te puede dar tu opuesto, en ese momento tú coges y te enfrentas. Y ves a tu opuesto como tu gran enemigo. Tu opuesto se convierte en ese enemigo que tienes que derribar a toda costa porque te está diciendo algo que es completamente distinto a lo que a ti tanto te había costado crear. Y entonces, eso realmente pone en peligro tu sistema de creencias, todo lo pone en peligro. Y entonces te enfrentas. Y en el momento en el que tú te enfrentas y entras en conflicto y ves al otro como enemigo, empiezas a proteger tu barquito. ¿Qué pasa? Que ante esa situación viene el conflicto. No, porque tú tienes razón, yo tengo razón, tú no la tienes. No, la tengo yo, no la tienes tú. Y entonces empiezan todos estos conflictos que se crean cuando los opuestos se unen en tercera y en cuarta dimensión a decir sus opiniones. Vale. ¿Y qué es lo que pasa? Me tengo que encontrar cosas como que de pronto me dicen, no, es que no me respetas, has invadido mi terreno. No, el opuesto no es que no te respete y no es que invada tu terreno, es que simplemente si el opuesto hace su trabajo de forma correcta y hace lo que tiene que hacer, su labor es manifestarse tal y como es, en esencia. Y cuando tu opuesto se manifiesta tal y como es en esencia, dice lo que siente y piensa, y en ese momento es cuando tú puedes ver la diferencia. Y es cuando tú puedes experimentar. Es cuando tú tienes una oportunidad de aprender,
de esa diferencia. Y si tú esa diferencia la ves como tu gran enemigo, es cuando se produce el conflicto y es cuando deja de haber aprendizaje. Y esto es verdaderamente importante, porque la gente sufre muchísimo con todos esos conflictos y esto es lo que hay que evitar. Lo que hay que entender es que tu opuesto es la diferencia que tú no encuentras en ti, que te ayuda a dar un paso consciencial de aprendizaje, de pasar a otro escalón más de tu propio camino de aprendizaje espiritual. Y que esa oportunidad no la podéis desaprovechar utilizándola como forma de conflicto, sino que la tenéis que utilizar como forma de aprendizaje. Y cuando llegas a este punto, dejas de enfrentar a tu opuesto y de pronto dices, ¿qué puedo aprender de mi opuesto? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí empiezas a ver a tu opuesto como tu gran complemento, como tu oportunidad de aprendizaje. Y desde esa visión, todo fluye en un amor enorme de comprensión. Y entender que cuando el otro te dice algo totalmente discordante a lo que tú sientes, sabes o te has configurado como barquito de seguridad, cuando el otro se dirige a ti diciéndote esto, te está dando la oportunidad de tener un gran aprendizaje. Y ese aprendizaje es el que tú vas a utilizar para trascender la dualidad y llegar al estado en el que todo fluye, en el que todo vibra desde el amor, que es esa quinta dimensión, es ese reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, hablaremos más de esto, pero esta es una llamada a que dejéis de enfrentaros, a que es muy doloroso cuando una persona no se puede expresar tal y como es y que para dirigirse a ti hablar. Porque si yo, por ejemplo, soy en esencia como soy y me presento tal y como soy y yo me presento frente al otro tal y como soy, y el otro constantemente está sintiéndose atacado, o yo ocasiono ese sentimiento en otra persona, que yo cuando otra persona viene a enseñarme esa oposición y yo me siento atacada, la otra persona también puede meter la pata en el sentido en el que puede decidir dejar de ser contigo lo que es. Y en ese momento en el que la persona que viene a enseñarte lo que tú no puedes ver, gracias a que es tu opuesto, cuando esa persona deja de ser él o ella y deja de ser tu opuesto, esa persona se convierte en un personaje, en un fake, que no es, para ser aceptado por ti. Y en el momento en el que esa persona se convierte en eso, tú dejas de aprender. A ti te dejan ciega en tu realidad, única e intransferible, que no te permite ver la totalidad. Y la otra persona corre el riesgo de adoptar esa postura de disociación constante hasta el punto de perderse a sí misma. Y cuando una persona se disocia constantemente de quién es en realidad, un buen día también se disocia de sí mismo. Y ese día puede caer en muchísimas cosas, en cualquier tipo de adicción, en cualquier tipo de problema de disociación que le lleva a imbuirse constantemente en un personaje que no es y a ser infiel a sí mismo.
Entonces yo aquí, desde este punto de vista, yo lo que os digo es que, por favor, dejar el conflicto. El conflicto es de otra era. Es de la era de la tercera y de la cuarta dimensión, que nos ha venido muy bien para aquel que haya conseguido entender que el conflicto no es otra cosa que una forma de aprendizaje y que cuando amplías en conciencia y ves más allá, entonces es cuando todo eso se convierte en un amor puro e incondicional, que te lleva a un nivel de conciencia, a un nivel de realidad, que no os podéis imaginar la belleza y la grandeza que trae esto. Recordar que las familias estelares hemos venido a vivir desde diferentes planos de existencia, diferentes planetas y a vivir en comunidad para aprender entre nosotros, para compartir todo lo que somos en esencia, porque cada uno tenemos unas habilidades, todos somos muy investigadores y todos tenemos unas habilidades distintas. Y es en la comprensión de la trascendencia de esta dualidad desde donde nos vamos a encontrar. Yo entiendo que esto es un aprendizaje, pero es un aprendizaje que hemos venido a hacer. Entonces, por favor, dejar de intentar convencer al otro, dejar de intentar que el otro vea vuestra realidad. Simplemente ocuparos de ser quien sois, ser. Eso es lo que tenéis que hacer, ser vosotros mismos. Y si alguien os ataca por quienes sois o por cómo os manifestáis, porque no os queréis disociar de vosotros mismos y os enfrentan, pensar que esa persona todavía no ha llegado a esta comprensión de la realidad y ser condescendientes y ser misericordiosos con esa persona, porque todavía no entiende, porque todavía no ve. Dejar de adaptaros a la vibración del conflicto y dejar que esas personas que todavía no han llegado a esta realidad vean a través de vuestros ojos y puedan ser quienes son, porque tú también debes aceptar que esas personas están en su proceso de aprendizaje y están en su momento. Y ese momento es el que ellos necesitan para algún día llegar a donde tú estás. Y tú es el momento que necesitas para llegar a donde están otros. Y yo desde aquí os animo a que el conflicto no sea la razón de vuestra existencia, sino sea la razón o la herramienta de vuestro aprendizaje para trascender la dualidad y para llegar a ese mundo en el que todo fluye desde el amor incondicional. Yo ahora os digo, aquellos que que tenéis una pareja nueva, os habéis echado novia, vuestra hermana, vuestro hermano, vuestro padre, decidme, ¿para qué vais a utilizar todas esas relaciones? Decidme para qué las vais a utilizar. Como un gran laboratorio de aprendizaje para trascender la dualidad, llegar al amor incondicional y al camino de vuestra divinidad, o como forma de eterno conflicto, división y sufrimiento, que lo único que hace es llevaros a un momento o a un lugar de vibración mucho más bajo del que ahora os encontráis. Confiar que todas y cada una de vuestras personas que os rodean, todos los miembros de vuestra familia estelar, os pueden enseñar muchas cosas
independientemente del nivel de conciencia en el que se encuentra cada uno. Dejar un conflicto al lado, dejar el conflicto al lado y empezar a complementaros desde el amor. Yo he sufrido muchísimo, he vivido muchísimos conflictos y he aprendido gracias a todos esos conflictos. Entendí perfectamente que mi familia era el laboratorio de mi vida. Esos conflictos no dejan de suceder porque siempre aparecen miembros nuevos en la familia con niveles de conciencia distintos, donde te ven como tu opuesto. Ser comprensivos, entender que este es un proceso y entender que este es el camino para trascender la dualidad. Espero haberos transmitido este mensaje lo mejor que he podido y que esto os ayude a pasar estos momentos en el que se está abriendo una brecha a nivel mundial de conflictos entre formas distintas de creer. Información por todos los lados, información por derechas, por izquierdas, un montón de realidades sucediendo. Tercera y cuarta y quintas realidades, quintas dimensiones actuando en un mismo espacio físico. Es el momento ideal para tener conflictos, pero es el momento ideal para entender que el camino es trascender la dualidad y utilizar a los opuestos como complementos y no como formas de división. En fin, aquí me despido hasta el próximo comunicado de mediación familiar interestelar desde yocrezco.com. Muchas gracias por haberme escuchado y espero haberos podido ayudar. Un beso.